Nuevamente, buenos días para todos. Soy Viviana Carrión, especialista de la Gerencia de Negocios Privados. Les agradecemos su puntual asistencia a este evento organizado por la Vicepresidencia Comercial y la Vicepresidencia Técnica de la Previsora Compañía de Seguros. Y hoy tenemos la colaboración especial de los expertos invitados de la firma de ajustes de siniestros McLaren en Colombia. En la primera parte de este evento nos acompañará Edwin Osorio Durán, gerente de negocios privados, quien nos dará una breve contextualización del tema para luego entrar en materia con nuestro gerente técnico de Seguros Generales, Carlos Eduardo González Triviño, quien nos explicará el alcance de las pólizas que conforman esta ruta de los seguros de los bienes inmuebles, tanto en la fase de construcción como en la de proyecto terminal. Para la segunda parte contamos con 3 expertos invitados de la firma McLaren, quienes nos presentarán posibles escenarios de siniestros y coexistencia en los diferentes momentos de la ruta de los seguros de los bienes inmuebles. Recuerden que pueden dejar sus inquietudes en el chat del evento, las cuales daremos respuesta al finalizar cada una de las 2 partes del evento. Damos entonces inicio a la intervención del gerente de negocios privados, Edwin Osorio Durán. Adelante, Edwin. Gracias, Vivi, y gracias a todas las personas que se han conectado, que reservaron un espacio en su agenda para que conversemos sobre este tema. Este webinar tal vez nació de la conversación que tuvimos en la oportunidad anterior cuando hablábamos de decenal y sentíamos que habían dudas al respecto, entonces consideramos pertinente hacer este webinar para aclarar esas dudas y sobre todo, como lo comentaba Viviana, para mirar casos reales. En mi concepto personal, esos casos reales nos permiten entender aún mejor el alcance de las pólizas, las recomendaciones, qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Entonces, sigamos, Vivi. Bueno, entonces, como ya lo comentaba Viviana, nos vamos a dividir esta presentación en 2 partes. En una primera parte, un contexto normativo, que básicamente ahí lo que queremos es refrescar los conocimientos que ustedes ya tienen en esta materia para que nos sirvan como soporte frente a la explicación que nos dará más adelante Carlos o el equipo de McLaren. Después entraremos a revisar esas pólizas que se contratan en ese proceso de los bienes inmuebles desde su construcción hasta su entrega. Miraremos 2 fases, digamos la fase de construcción y la fase ya del proyecto terminado. Y por último, miraremos los escenarios de los posibles siniestros en las diferentes etapas del proceso constructivo. Entonces, empecemos con el contexto normativo. Bueno, el primer tema es el de coexistencia. Esta información la tomamos del Código de Comercio, recordar pues, que es la norma que nos rige en materia de seguros. En materia de coexistencia, se nos presenta la coexistencia o la pluralidad de seguros cuando se presentan 4 condiciones. La primera de ellas es que haya diversidad de aseguradores, que exista identidad de asegurado, que exista identidad de interés asegurado y que exista identidad de riesgo. Después entramos a mirar qué ocurre cuando se presenta un siniestro. Digamos que aquí lo más importante es que el asegurado está obligado a declarar al asegurador, pues obviamente el siniestro, pero también a informar si tiene otros seguros que se puedan presentar en coexistencia. Y aquí debemos resaltar que la inobservancia maliciosa de esta situación podría producir la pérdida del derecho. Después hablamos de qué ocurre o cómo se indemniza cuando se presenta coexistencia. Y aquí básicamente los aseguradores van a responder en proporción a la cuantía de sus contratos. Por último, la obligación del asegurado y es evitar la extensión y propagación en caso de un siniestro. Miremos la siguiente. Ahora entremos a hablar del límite de indemnización. ¿Cuál es la obligación del asegurador frente a la suma asegurada? Y aquí básicamente nos indica el artículo 1079 del Código de Comercio que el asegurador no está obligado sino a responder hasta la concurrencia de la suma asegurada. Pero hay otros artículos que tenemos a continuación que nos siguen aclarando este aspecto. Y es qué ocurre cuando para un mismo bien, digamos, existen diferentes intereses. En ese caso, lo que va a ocurrir es que se va a generar una indemnización
por el valor total del inmueble. No es que se acumulen todas las pólizas para generar una indemnización mayor al valor real del inmueble. Después hablamos de la indemnización del seguro de daños, y que es un principio básico que uno aprende en materia de seguros de daños, y es que los seguros son de mera indemnización y jamás podrán constituir para el asegurado fuente de enriquecimiento. Finalmente, el límite de indemnización pues está dado por el valor real del interés que estoy asegurando. No se podrá generar una indemnización mayor al valor real de este bien. Listo. Ahora vámonos con las partes de la póliza, pero aquí quiero hacer un énfasis particular en la vigencia y ya más adelante me van a entender por qué. Entonces, el primer punto, tomador asegurado es beneficiario. No voy a entrar en ese detalle. El siguiente es el riesgo asegurado. Después viene la vigencia y permítanme leer qué dice el numeral 6 del artículo 1047. Dice que la vigencia del contrato, pues la póliza más bien debe estar la vigencia del contrato con la indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de determinar unas y otras. Es decir, no necesariamente la fecha que esté en la póliza es la que va a finalizar, porque también nos da la alternativa de que se pueda presentar alguna situación particular para que termine vigencia. Listo. En la otra parte tenemos el valor asegurado, la prima, el pago y la forma de pago, perdón, y los amparos. Y finalmente tenemos la fecha de emisión y las condiciones particulares. Bueno, ahora entremos a hablar de la garantía de los bienes inmuebles. Y aquí un poco desempolvar esta norma, que ya en alguna ocasión les comentábamos que la obligación, acá en el Código Civil se habla del empresario, pero realmente lo podríamos asimilar al constructor. Y nos dice el Código Civil en su artículo 2060, en su numeral 3, que si el edificio perece o amenaza de ruina, digamos en su totalidad o en alguna parte, dentro de los 10 años siguientes a la entrega, por vicio de la construcción, vicio del suelo o inclusive vicio de los materiales, pues el responsable de solucionar o de garantizar nuevamente la cosa a su estado normal, o en este caso el inmueble, pues será el empresario, el constructor. Hasta ahí, pues teníamos esta norma. Sin embargo, posteriormente, bastantes años después, sale la Ley de Vivienda Segura. Como ustedes saben, empezaron a presentar unas situaciones particulares, entre ellas casos en Medellín, casos en Cartagena y demás ciudades. Entonces sale la Ley de Vivienda Segura, Ley 1796 del 2016, y aquí básicamente nos indica que existe por parte del constructor una obligación de amparar esos perjuicios, con ocasión a lo que nos indica el numeral 3 del artículo 2060. Pero no nos dijo los mecanismos. Entonces, en el decreto 282 del 2019 nos indica los mecanismos, digamos, el cómo el constructor debe responder ante sus compradores, y básicamente lo podemos resumir en 3 mecanismos: fiducia en garantía, garantía bancaria o póliza de seguro. Listo. Ahora entremos a hablar del régimen de propiedad horizontal, porque es importante mencionarlo en el tema de los bienes inmuebles. No es lo mismo vivir en un edificio en donde soy propietario a vivir en un edificio donde tengo unas condiciones o unas obligaciones del régimen de propiedad horizontal, en donde básicamente nos indica la ley C75 que existe la obligación de contratar un seguro para los bienes comunes, y que en el evento de que se presente una afectación, la indemnización va a estar dirigida a la reconstrucción del edificio. Después nos habla las causales de extinción de la copropiedad, y básicamente nos indica que cuando se presenta una destrucción o un deterioro del 75% del edificio, de la tapa que estemos revisando, se puede presentar la extinción de la propiedad horizontal. De otra parte, nos habla de la reconstrucción obligatoria y nos coloca 2 escenarios. El primer escenario es cuando el valor del deterioro o la destrucción
sea inferior al 75% del valor comercial. Entonces, es obligatorio reconstruir. Y la otra condición es que no obstante a que se pueda dar que ese 75% no sea inferior, si toda la copropiedad con un voto favorable mayor al 70% de los coeficientes decide reconstruirlo, se tiene que dar esa reconstrucción de manera obligatoria. Finalmente, el artículo 14 nos habla de la reconstrucción parcial y es cuando se presenta un daño en un edificio o en una etapa de esa copropiedad. Nos indica que le corresponderá a los propietarios de ese edificio o de esa etapa hacerse cargo de la reconstrucción, pues a través de obviamente del seguro, pero pues el deducible y demás tendrá que asumirlo cada uno en función a su coeficiente. Nos aclara que si en ese edificio hay bienes comunes, esa parte de la reconstrucción sí corresponderá a todos los propietarios. Y finalmente entramos al contexto normativo de los seguros que tenemos cuando hacemos un crédito financiero. Entonces, la primera norma que mencionamos aquí es el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, donde nos indica que todos los bienes que estén hipotecados o que sean propiedad de las entidades financieras deben contar con un seguro contra riesgos de incendio y terremoto en su parte destructible, casi no digo destructible, por su valor comercial. De otra parte, está la Ley de Protección al Consumidor Financiero, en donde básicamente nos establece los principios y las reglas para la relación que tiene el consumidor financiero con las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Tenemos también el decreto 2555 del 2010, en donde le establece a las entidades financieras, entiéndase bancos, la forma o las reglas que deben seguir para contratar los seguros de deudores, los seguros de incendio, deudores para los bienes que tienen hipotecados o que son de su propiedad, en el caso pues de los leasing. Y allí indica pues que debe existir pluralidad, de que debe promover la transparencia en ese proceso de contratación. Seguido de ese decreto y otros decretos y una circular de la Superintendencia Financiera en donde da unas instrucciones o unas aclaraciones, pero quiero hacer énfasis en el decreto 1084 del 2021, en su artículo 236.211, en donde dice que el deudor podrá contratar una asegurada distinta a la seleccionada por la institución financiera. Entonces le da esa posibilidad. Obviamente, pues debe cumplir con los requisitos que indica la entidad financiera. Entonces, esta es la parte del contexto normativo. En resumen, hablamos de la coexistencia, cuándo se presenta una coexistencia, qué efectos tiene, cuál es el límite de indemnización. Y aquí recordar el principio de que los seguros de daño son de mera indemnización y no producen enriquecimiento. Por último, hablamos de las partes del contrato y hicimos énfasis en la vigencia del seguro, la garantía que deben tener o que deben respaldar los constructores cuando están entregando los bienes inmuebles, un poco el régimen de propiedad horizontal y las obligaciones que tienen allí para reconstruir, y finalmente los seguros que se contratan para los créditos. Vivi, entonces con esto terminamos esta primera parte. Te dejo. Bueno, muchas gracias. Ahorita ya, como les comentaba, nos va a acompañar nuestro gerente técnico de Seguros Generales e Ingenierías. Él es Carlos Eduardo González Triviño, es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en seguros de la Universidad Externado, con 22 años de experiencia en el sector asegurador, 9 de los cuales se ha desempeñado como gerente técnico de Seguros Generales de la compañía. Él nos va a explicar el alcance de las pólizas que conforman esta ruta de los seguros de los bienes inmuebles, tanto en la fase de construcción como en la de proyecto terminado. Adelante, Carlos. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender esta invitación. Nosotros, como bien lo mencionaba Viviana y en su introducción Edwin, vamos a hacer un breve recorrido por los diferentes seguros de daños. Aquí vamos a hablar de seguros de daños que protegen a los bienes inmuebles desde su etapa constructiva hasta cuando está terminado y durante muchos más años. Entonces aquí el recorrido que vamos a hacer es por todo riesgo construcción y la póliza decenal, que ya vamos a ver por qué la mencionamos aquí, porque se contrata, digamos, simultáneamente con la cobertura o la póliza de todo riesgo construcción.
La fase constructiva, donde efectivamente está operando esta póliza de torreo construcción, pero vamos haciendo un seguimiento, por ejemplo, en decenal, y una vez se termina el proyecto, hay una etapa o un tiempo donde hay una zona donde ya terminó la todo riesgo, pero, por ejemplo, no se ha constituido el área común, entonces muchas veces se constituye una póliza de incendio. Una vez se entrega este proyecto, se emite la póliza decenal, ya vamos a ver esa parte, y ya entran las pólizas de daños de las cuales ya habló Edwin. Además que, como lo mencionaba Edwin, es muy interesante porque la mayoría de estas pólizas no solamente, pues, digamos, tienen coberturas y demás, sino que además están reglamentadas y en algunos casos son obligatorias. Entonces vamos a hablar de las pólizas de áreas comunes, de daños materiales, hogar e incendio. Y como les mencionaba, pues esto va a ser un breve recorrido, no vamos a entrar en detalle en cada una de estas pólizas, vamos a mencionar básicamente qué cubre y sus momentos y sus vigencias. Realmente la parte interesante es la que nos va a explicar después Maclares de cómo estas pólizas funcionan y se activan en caso de siniestros. Entonces, Viviana, sigamos, por favor. Entonces, vamos a hablar de una primera fase, que vamos a hablar de la construcción. Entonces, cuando vamos a empezar la construcción de cualquier tipo de inmueble, vivienda, hogar, hoteles, etcétera. Entonces, las primeras pólizas que se contratan, y aquí quiero hacer una claridad, que vamos a hablar de pólizas de daños, porque claramente hay otras pólizas que pueden ir con este proceso, como las de responsabilidad civil, cumplimiento, vida, accidentes personales, que pues serán objeto de otros seguros. Entonces, la primera de estas es todo riesgo construcción. La póliza de todo riesgo construcción es una póliza que debe contratarse idealmente o siempre antes de empezar la construcción, pues justamente para que las compañías podamos hacer un análisis del proyecto que se va a construir y presentar las condiciones en las que vamos a asegurar esa construcción. Ahí, en ese momento, y por eso está ahí, también hacemos la cotización y la suscripción del seguro decenal, que ya les hablaremos un poco más adelante. Entonces, esa póliza de todo riesgo construcción, su nombre lo dice, es una póliza todo riesgo, que ampara cualquier daño que le suceda a la obra, obviamente de manera accidental, súbita e imprevista, durante la construcción, como consecuencia de los trabajos realizados y de hecho de cualquier evento de la naturaleza, terremoto, inundación, vientos fuertes, etcétera. Todos esos factores los tenemos en cuenta en el momento de cotizar y de hacer el proceso de suscripción de este negocio. Este seguro de todo riesgo construcción tiene una cosa interesante que es un poco diferente a otros seguros, y es que su vigencia depende de la duración del proyecto. Por eso, dentro de los documentos que nosotros solicitamos, siempre pedimos el cronograma. Básicamente para eso, para saber cuándo inicia y cuándo está proyectado terminar. Y esa será la vigencia inicial de la póliza de todo riesgo construcción durante todo el proyecto constructivo. ¿Qué sucede? Muchas veces se dan prórrogas, muchas obras no terminan, digamos, en el tiempo establecido. Eso se puede cubrir, pero obviamente nosotros como aseguradora necesitamos conocer esa extensión o digamos, ese tiempo adicional que requiera la obra y el alcance al cronograma, y se extenderá la vigencia de la póliza de todo riesgo construcción. Es decir, esta póliza es durante el proyecto constructivo y todo lo que le suceda a la obra en ese periodo. Entonces, esa es, digamos, la primera póliza que se debe contratar durante el proceso de construcción. En ese mismo instante, o en el momento en que nosotros cotizamos la póliza de todo riesgo construcción, cotizamos simultáneamente la póliza de decenal. ¿Por qué? Porque también para nosotros es importante conocer la obra, cómo se va a desarrollar y todo lo demás, quién es el supervisor técnico independiente, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros en ese momento hacemos la suscripción, y durante el proyecto constructivo está vigente la póliza de todo riesgo construcción. No hay cobertura todavía de la póliza decenal, pero sí hacemos un seguimiento al proceso constructivo, porque eso va a incidir directamente cuando termine la obra en posibles eventos que se originen posteriormente. Entonces, si bien la póliza decenal no tiene cobertura durante el proceso constructivo, sí nosotros como aseguradoras vamos haciendo un proceso de seguimiento a la obra. Entonces, ¿qué ampara la póliza decenal? Ya lo mencionaba Edwin dentro del tema normativo de la ley 1796, que lo que básicamente cubre es cualquier, digamos, evento que le suceda a la obra ya terminada, como la ruina total o la amenaza de la ruina de la edificación, que básicamente impida su ocupación y que pueda llevar pues a pérdida de vidas humanas, digamos, si la edificación colapsa. Esa póliza decenal, ¿cuándo empieza su cobertura realmente? Cuando termina la obra. De hecho, la ley 1796 lo definió claramente, porque es a partir de la emisión de un documento que se llama el certificado técnico de ocupación. Desde ahí empieza la vigencia de la póliza decenal.
La póliza decenal se llama así básicamente porque es una cobertura por 10 años. Y hoy en Colombia está reglamentada como una cobertura obligatoria, aunque pues hay algunos temas que está adelantando últimamente el Ministerio de Vivienda, que los comentaremos posiblemente en otro escenario cuando hablemos nuevamente de decenal. Entonces, desde ahí empieza la vigencia por 10 años. Hoy esta cobertura, como les quería mencionar, es obligatoria para vivienda. Sin embargo, la cobertura de seguro decenal se puede contratar para cualquier tipo de construcción, hoteles, centros comerciales, hospitales, cualquier otra cosa. Pero en Colombia, pues, básicamente esos otros, digamos, inmuebles que no sean vivienda, será una cobertura de seguro decenal voluntaria para el que la quiera contratar. Entonces, la vigencia de la póliza decenal es por 10 años desde la emisión del certificado técnico de ocupación. En ese momento debe expedirse la vigencia de la póliza y cobrarse la prima. Básicamente, como pues les decía ya en su introducción, básicamente se cubren los vicios de la construcción, vicios de materiales, vicios del suelo que lleven a la ruina o amenaza de ruina de la edificación ya construida. Esto pues una vez terminado el proyecto. Sigamos, Viviana. Sigamos, por favor. Ya estoy en la de incendio. Ah, ok, perfecto, discúlpenme. Entonces, ¿qué sucede? Hicimos la construcción, cubrimos toda la etapa constructiva, eventualmente se pudo haber presentado algún siniestro, pero finalmente la obra se terminó. Entonces, muchas veces sucede que la obra se termina y, por ejemplo, cuando se trata de un área común, de un edificio, nosotros, mientras se constituye el área común como tal, como propiedad horizontal, incluso mientras se crea la asamblea o el consejo de administración, hay una etapa, aquí ya damos una brecha, en la cual no está cubriendo la póliza de torreo de construcción porque ya se terminó, ya la obra se terminó, la cobertura de torreo de construcción se terminó y todavía no se ha constituido digamos, la propiedad horizontal, entonces no pueden contratar la póliza de áreas comunes. Entonces aquí lo que se hace en algunas ocasiones es emitir una póliza de incendio que va a cubrir esos riesgos, esos bienes inmuebles contra los daños que se originen por justamente una cobertura de incendio. Aquí siempre hay que hacer la claridad que la cobertura de incendio se llama así, pero cubre muchísimas más cosas, no solamente incendio, impacto de rayos, explosión, daños por agua, negación, inundación, tormenta, granizo y demás. Y adicionalmente le incluimos las coberturas de terremoto y terrorismo o AMIT, que son coberturas que son adicionales, no hacen parte del básico, pero siempre se contratan. Ustedes siempre la van a ver como una cobertura adicional con una prima y a veces con un límite adicional. Entonces, esa cobertura de incendio que llamamos aquí normalmente dura unos meses, desde la finalización de la obra hasta que se emite, por ejemplo, la póliza de copropiedades, a veces 3, 4, 5, 6 meses, y generalmente quien la toma es el constructor, mientras pues ya ha entregado todo y ya se constituye la póliza de áreas comunes, por ejemplo. Aquí solo una salvedad. La póliza de torreo de construcción termina su vigencia cuando termina la obra, pero todavía en muchas ocasiones se ofrece una cobertura de mantenimiento, que se llama, que se ofrece por unos meses, incluso a veces hasta 12 meses. ¿Por qué 12 meses? Porque el Estatuto del Consumidor dice que el constructor es responsable por lo que nosotros llamamos o se llama en el mercado servicio postventa o cosas de ese estilo, esos pequeños daños que se ocasionan o que tienen lugar en las construcciones una vez terminado. Entonces, no es que la vigencia de la póliza de torreo de construcción dure un año más, pero sí hay una cobertura de mantenimiento que en realidad muy pocas veces se usa porque pues obviamente los constructores prefieren arreglar las cosas, por ejemplo, que se dañó la estufa, que se salió la pintura, cosas así, pues lo arreglan de una vez y muchas veces no acuden a la póliza. Pero quería hacer esa claridad porque no es que estemos extendiendo la vigencia de la póliza de torreo de construcción. Hay un periodo de mantenimiento que va por unos meses, pero ahí ya no opera. Por ejemplo, si hay un terremoto, ya la póliza de torreo de construcción no está vigente. Por eso debe contratarse, en este caso, una póliza de incendio que cubra esos posibles eventos que le puedan suceder al bien inmueble ya terminado. Sigamos. Entonces ya terminamos el proyecto, ya terminó la póliza de torreo de construcción, ya se emitió la decenal, ojalá, y entonces entramos a hablar de los seguros ya de daños para los determinados inmuebles que estamos asegurando. Entonces, si es una copropiedad, un área común, pues va a funcionar la póliza de copropiedades, que como lo mencionaba Edwin en su introducción, la póliza de copropiedades es una póliza obligatoria, de acuerdo a la ley 675. ¿Qué cubre? Pues es una póliza básicamente igual, de todo riesgo, que cubre el inmueble, la propiedad horizontal, contra todo tipo de riesgos
pérdidas materiales, eventos de naturaleza, e incluso en la mayoría de los casos estas pólizas ya no solamente incluyen coberturas de daños, sino coberturas de, por ejemplo, responsabilidad civil, coberturas a veces de manejo, y tienen algo muy importante para las pólizas de áreas comunes, que es el servicio o la contratación o la cobertura de asistencia, que por ejemplo aplica muchas veces o la otorgamos la mayoría de las compañías. Esa póliza es muy específica. La mayoría de compañías tenemos un producto diseñado específicamente para áreas comunes que engloba todas estas coberturas. Esta es una póliza que se contrata de manera anual y la contrata por la copropiedad, y en algunos casos nosotros y otras compañías también lo pueden hacer. Cubrimos no solamente áreas comunes y áreas, sino también áreas privadas dentro de la cobertura de la póliza de áreas comunes. Entonces, esta se hace una vez se constituye el área común y normalmente se contrata por un año. Sigamos. Ahora bien, les hablaba de que en los proyectos de torreo construcción obviamente no solamente se construye vivienda, sino se puede construir cualquier cosa, una industria, un hotel, un hospital, un centro comercial. Entonces ahí ya no acudiremos necesariamente a una póliza de áreas comunes, sino a una póliza de daños materiales combinados. ¿Y por qué se llama así? Porque tiene muchas coberturas o muchos ramos de daño, no solamente incendios, sino equipo electrónico, rotura de maquinaria, sustracción, por ejemplo, para los que hacen bodegas, por ejemplo, de almacenamiento, lucro cesante, y pues adicionalmente nuevamente las coberturas de terremoto e incendio. Entonces dependerá del tipo de riesgo que nosotros estemos asegurando vayamos a cubrir. Entonces podemos hablar de áreas comunes o podemos hablar de pólizas de daños materiales combinados. ¿Qué sucede con la póliza de daños materiales combinados? Que esta sí es solo de daños, o sea, esta no incluye coberturas de responsabilidad civil, manejo, transportes, etcétera. Esas pólizas tendrán que contratarse pues como una cobertura adicional para la empresa. Nuevamente, la vigencia de esta póliza es desde que termina la obra y se entrega. Esta sí desde que termina la obra, porque aquí ya no hablamos de un área común que tiene que constituirse como propiedad horizontal, sino que ya terminó la obra, ya se entregó la empresa, o ya va a empezar a funcionar la industria, el hotel, lo que sea. Entonces se constituye una póliza de daños materiales combinados desde que se termina el inmueble, y generalmente nuevamente es una póliza que se contrata por un año. Sigamos. Entonces ya hablamos de la póliza de hogar. A mí ya me entregaron el apartamento y yo quiero asegurarlo. Entonces aquí puedo contratar una póliza de hogar. Esta póliza nuevamente vuelve a ser una póliza prácticamente todo riesgo. No solamente cubro incendio, terremoto, AMIT, sustracción, rotura de maquinaria puede cubrirse porque ya obviamente hay muchas edificaciones, sobre todo en algunas ciudades, que ya no solamente tienen sus bienes inmuebles, sino por ejemplo tienen piscina o cosas así, que tienen algunos equipos o aires acondicionados, bueno, muchos otros bienes que ya incluso llevan a tener que cubrir aquí en la póliza de hogar, que normalmente era una póliza muy sencilla, ya viene equipos electrónicos, rotura de maquinaria, etcétera. Dependerá de cada bien. Entonces, la mayoría de compañías nuevamente tenemos productos diseñados para el hogar que adicionalmente incluyen coberturas de responsabilidad civil que le podamos ocasionar a terceros. Todos en cualquier actividad que hagamos podemos siempre por alguna razón causar un daño a tercero. Entonces la póliza de hogar hoy en día incluye cobertura de responsabilidad civil y desde luego también tiene asistencia para el hogar, que es la verdad algo muy útil en estas pólizas. Nuevamente la vigencia del seguro es desde la entrega del inmueble hasta un año. Una cosa, la mayoría o muchos productos de hogar que encontramos en el mercado, y esto es algo que no mencioné en los demás seguros, ¿qué valores estamos asegurando? ¿Sí? En hogar, por ejemplo, muchas de las pólizas que tenemos hoy de hogar se hacen a valor comercial, o sea, lo que me costó el inmueble. Las pólizas de áreas comunes, por ejemplo, se hacen a valor de reconstrucción, lo que costaría reconstruir nuevamente ese inmueble. Lo mismo funciona para la póliza adicional, y la póliza de todo riesgo contratista no se mencionó, pero cubre el valor del presupuesto de obra, o sea, lo que cuesta construir esa obra. Esos valores asegurados son importantes y tienen mucha trascendencia en los momentos de indemnización, que pues seguramente lo vamos a ver en lo que nos va a mostrar más claro más adelante. Sigamos. Y pues finalmente, y también lo mencionaba Edwin, esto prácticamente también es una cobertura de alguna manera obligatoria, y es que pues la mayoría de las personas cuando pues compramos un proyecto sobre planos, por ejemplo, entonces se hace todo el proceso de construcción, se entrega, y normalmente lo que quedamos es con un crédito hipotecario. Entonces eso lleva a que la póliza que nos dan o que tenemos que contratar es una póliza de incendio de deudores. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Porque es una póliza efectivamente de incendio que cubre cualquier cosa que le suceda a ese inmueble que nosotros estamos comprando, pero donde él tiene un beneficiario oneroso, que en este caso es la entidad financiera.
Entonces, nosotros, si llega a presentarse un siniestro, muchas veces el beneficiario de esa indemnización, cualquiera de estos eventos, nuevamente hablamos de incendios, rayos, explosión, daños por agua, negación, todo lo demás, va a ser la entidad financiera, por lo menos en una proporción. ¿Cuál? La deuda. Entonces, esa póliza cobra mucho sentido, además está reglamentada, y incluso pues hasta hace algunos años sucedía que, pues obviamente esta es una póliza que de alguna manera contratan las entidades financieras. Entonces se daba mucho que antes las entidades financieras hacían estas pólizas con sus propias aseguradoras de su propio grupo. Eso era pues muy usual. Hace unos años salió una ley donde pues todas las compañías podemos tener la opción de licitar estos productos de incendio de deudores. Eso pues para dar una pluralidad de oferta. Y además hay una posibilidad para todos nosotros, y es que no estamos necesariamente obligados a contratar o tener la póliza de incendio de deudores que nos da el banco. Que nos da el banco pues a través de la aseguradora pues que tiene su programa. Si nosotros tenemos una póliza que podemos contratar con otra aseguradora que reúna las condiciones de asegurabilidad y todo lo demás que exige el banco, podemos subsanar o no tener que contratar la póliza de incendio de deudores del banco, sino nuestra propia póliza de incendio o de hogar que ya les mostraba antes. Pero normalmente por comodidad, porque nos la descuentan, digamos, con el pago del crédito y demás, pues acudimos a la póliza de incendio que tiene el banco. Es una póliza muy parecida a la póliza de incendio o de hogar que ya hablamos. La única diferencia es que normalmente el inmueble es una garantía y el beneficiario de ese seguro es la entidad financiera. Esa es básicamente la póliza de incendio de deudores. Y pues ahí terminamos. Como digo, esto fue muy breve, muy rápido, de todos esos posibles seguros que se hacen desde la construcción del inmueble hasta su entrega. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Vamos a hacer aquí un corte. Hay algunas preguntas, bueno, algunas veo que ya fueron contestadas, como el caso de si la póliza de daños materiales tiene RC. Aquí nos preguntan relacionado un poco, pues tú lo mencionaste respecto a los valores de construcción o los valores en cada una de las pólizas. Entonces nos decías que Si hogar... lo aclaramos porque no lo mencioné en cada parte. La póliza de todo riesgo construcción, básicamente el valor asegurado es el valor que está en el presupuesto de obra. Por eso es un documento que siempre se va a solicitar para la cotización. Desde luego que esos valores pueden cambiar porque cuando yo estoy empezando a ejecutar la obra, pues tengo un presupuesto y a medida que avanzando es posible que esos, por ejemplo, los costos de los materiales cambien o por alguna razón se incremente el valor asegurado. Esos ajustes se pueden hacer, pero normalmente va a ser el valor del presupuesto de obra. El valor del seguro decenal es el valor de reconstrucción nuevamente pues del inmueble, o sea, lo que me costaría volverlo a construir en caso, por ejemplo, de un colapso de la obra. Ese valor de seguro decenal cambia con el tiempo, porque uno es cuando cotizo el seguro, es decir, antes de empezar la construcción. Otro es cuando termina la obra. ¿Por qué? Porque claramente han pasado 2 años o un periodo similar a ese. Y ahí nuevamente los valores de los materiales y demás pudieron haber cambiado. Entonces se hace un ajuste al final de la vigencia, pues con esos cambios posibles en el valor asegurado y ahí se emite la vigencia definitiva. Pero básicamente es el valor de reconstrucción, o sea, lo que me costaría volver a construir ese inmueble o esa construcción. El valor de áreas comunes está fijado por la ley 675, es el valor de reconstrucción, nuevamente lo que costaría volver a construir esa propiedad. Y los valores de hogar y de incendio de deudores incluso pueden ser cambiantes. Normalmente el valor de hogar puede ser a valor de reconstrucción, pero como digo muchas veces hoy se está tomando a valor comercial. Ahí hay que tener en cuenta varios factores que se explican mucho más claramente en un siniestro. Yo puedo contratar una póliza de áreas comunes que tiene cobertura de áreas comunes y áreas privadas. Entonces ya hay una parte de esa estructura de mi apartamento ya cubierta en la póliza de áreas comunes. Entonces, pero la póliza de áreas comunes, por ejemplo, no cubre las mejoras que yo le haya hecho al apartamento, o sea, cambié el piso, cambié el techo, lo que sea, ni cubre los bienes muebles, es decir, los electrodomésticos, los contenidos y demás. Entonces sí sería importante que aún así contrate una póliza de hogar independiente donde por lo menos cubra esos bienes que no están cubiertos dentro de la póliza de áreas comunes. Por ejemplo, que muchas veces uno piensa, bueno, ya hay una póliza de áreas comunes, entonces ya estoy cubierto ahí. Sí, pero todo lo que yo tenga dentro, las mejoras que haya hecho, no van a estar cubiertas por esa
por esa póliza. Y la póliza de incendio de deudores generalmente va por valor comercial. En algunos casos, ya muy poco se encuentra eso. A veces se contrata la póliza de incendio de deudores por el valor de la deuda. Eso, pues, no es lo correcto, porque entonces solamente estoy atendiendo al beneficiario o el pago al banco, por ejemplo, pero yo como propietario, pues, me estoy quedando sin recibir mi indemnización de la parte que yo ya pagué o que, pues, asumí yo propiamente. Entonces, debería ser a valor comercial también. Obviamente lo que va cambiando es lo que yo le pago al banco el día de un siniestro, pues porque la deuda va disminuyendo con el tiempo. Eso es. Perfecto. Tenemos otra pregunta de alguien que nos dice que si tenemos productos para copropiedades de más de 30 años. Sí, sí tenemos productos para copropiedades de más de 30 años, de más de 35, de más de 40. Lo que sucede es que cada riesgo es diferente, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros, y no solamente nosotros, sino seguramente el mercado, es que las condiciones cambian. Por ejemplo, las condiciones deducibles, las condiciones de asistencia, las condiciones de garantías. Y después de cierta edad, después de 35 años, nosotros siempre haremos una inspección de riesgo para verificar sobre todo cómo está su parte estructural, pero producto hay. O sea, nosotros no es que ya exegéticamente digamos, no, copropiedades de más de 35 años no las aseguramos, las podemos asegurar, pero seguramente con unas condiciones un poco diferentes a las otras, digamos, a las propiedades nuevas. Además, porque las copropiedades o las construcciones de más de 35 años, ¿qué pasa? Pues no van a estar cumpliendo las normas de sismoresistencia actuales. Entonces, eso hay que verificarlo, pues, para tenerlo en cuenta el día de un siniestro. Pero sí, las podemos asegurar. Perfecto, y ya la última, antes de seguir en nuestra segunda parte, tenemos, nos pregunta que si una persona puede tomar una póliza de hogar completa y ignorarla al banco. Sí, lo puede hacer perfectamente, lo que les decía. Yo tomo mi póliza de hogar, además, incluso muchas veces la póliza de hogar que yo contrate de manera independiente es incluso más amplia en cuanto a sus coberturas que la simple póliza de incendio de deudores. Claramente lo puedo hacer. ¿Saben qué es lo importante? Que el banco la acepte. ¿Sí? Entonces, si el banco la acepta, la compañía de seguros, es decir, en este caso nosotros lo que hacemos es, llamémoslo así, un endoso o decimos que hay un beneficiario oneroso que puede ser el banco, pero perfectamente se puede hacer, claro que sí. Bueno, aquí creo que hay otra pregunta. Bueno, alguien nos dice que si ya un proyecto arrancó en todo riesgo de construcción, que lleva el 14% ejecutada la obra, que son varias casas, 45 casas específicamente, que si es posible, o sea, solo se ha terminado la primera, si es posible asegurar el resto del proyecto. Esa pregunta está muy interesante porque además son casas. Entonces, nosotros no deberíamos, digamos, la práctica, lo ideal es asegurar, cotizar y asegurar antes de empezar la construcción. ¿Qué hacemos en estos casos para revisar si es posible ofrecerle alguna cobertura? Cuando nosotros cotizamos antes de empezar construcción, básicamente el análisis que hacemos es documental, es decir, toda la información, cronograma, presupuesto, estudio de suelos, todo lo demás, y presentamos una cotización. Cuando ya el proyecto lleva algún grado de avance, obviamente no al 90 o al 80%, porque a veces pasa que nos llega esa solicitud, lo que tenemos que hacer, aparte del análisis documental, es un análisis en campo, es decir, una inspección y una verificación. Ahora bien, en proyectos de casas hay que ver cómo va el avance, porque es posible que sean 45 casas, de pronto ya han hecho 3 o 4 y las otras no han empezado, entonces podría revisarse, otorgarle alguna cobertura a las casas que no han iniciado. Y el otro tema es que las casas normalmente son riesgos un poco menos complejos porque no tienen unos esquemas de cimentación tan profunda, no tienen sótano, no tienen, que pueden ser riesgos más posibles, digamos, más viables de asegurar, aunque lleven un grado de avance. Aquí lo que habría que hacer siempre es revisar cada caso y revisar el proyecto y posiblemente hacer una inspección de riesgo para verificar o revisar si es posible otorgarle alguna cobertura. El mensaje siempre sería, contrátenlo antes, pues es más fácil, pero no está descartado, lo podríamos revisar. Perfecto, y ya finalizar, ¿cómo nos dirías en general la diferencia entre decenal y áreas comunes como para consolidar algunas preguntas? Es una muy buena pregunta porque son dos pólizas complementarias pero mutuamente excluyentes. La póliza de áreas comunes excluye en prácticamente todos los clausulados que hemos visto y incluso van a hablar ahorita después, ahí les van a hablar un poco de esto seguramente, excluye lo que tiene que ver con vicio propio, errores de diseño, vicios del material, está excluido en las pólizas de áreas comunes, así específicamente, que es lo que cubre decenal. Y la decenal, como digamos, no entramos en el detalle de cada póliza,
La decenal excluye específicamente lo que cubre la póliza de riesgo común, es decir, eventos de naturaleza, terremoto, AMI y demás. O sea, deben contratarse, deben estar las dos contratadas. Una cubre lo que la otra no cubre o una excluye lo que la otra cubre, ¿sí? Entonces, no es que porque se ha pensado, no, pues si yo tengo la póliza de áreas comunes, ¿para qué necesito decenal? Pues lamentablemente, si hay un evento, por ejemplo, como Space, donde haya un vicio de la construcción que lleve al colapso de la edificación, eso no está cubierto en la póliza de áreas comunes. Es más, les digo, no solamente no está cubierto en áreas comunes, no está cubierto en hogar, no está cubierto en incendio, no está cubierto en daños, porque es una cobertura que está excluida ya. Por eso se necesita una póliza totalmente aparte, que la póliza pues decenal. Entonces son mutuamente, o sea, son complementarias, deben tenerse al mismo tiempo, pero son además mutuamente excluyentes en cuanto a sus coberturas. Ambas obligatorias, eso sí. Perfecto, muchas gracias. Pero ya terminada esta primera sesión de preguntas, como les decíamos al final vamos a tener otras. Ahora ya procedo a presentarles al equipo de conferencistas de la firma ajustadora de siniestros McLaren en Colombia, quienes nos presentarán la parte de los posibles escenarios de siniestros y coexistencia en los diferentes momentos de esta ruta de los seguros de los bienes inmuebles. Entonces nos acompaña en primer lugar Danilo Andrés González, él es ingeniero industrial, es director general de la firma. Tiene 28 años de experiencia como ajustador internacional e inspector de riesgos financieros. Es especialista en líneas financieras, surveys de riesgo financiero y en la atención de eventos catastróficos. También nos acompaña Juan Pablo López, administrador de negocios con especialización en seguros, director técnico comercial de la firma. 20 años de experiencia en el sector, desempeñando cargos de dirección y gerencia de indemnizaciones en compañías de seguros multinacionales. Es especialista en property, transportes, riesgos financieros, D&O y E&O, personas y con experiencia en la atención de eventos catastróficos. Y finalmente, Omar Torres, él es administrador de empresas con 24 años de experiencia adquirida en una importante compañía de seguros y como ajustador internacional. Es especialista en seguros de construcción y montaje, property, maquinaria y equipo y en service de daños. Bienvenido, Danilo. Muchas gracias, Viviana. Buenos días a todos. Mi nombre es Danilo González, yo estoy a cargo de las operaciones de McLaren en Colombia. McLaren es una firma internacional que se dedica desde hace 90 años principalmente al ajuste de reclamos y tiene presencia en Colombia desde hace más de 20 años. El día de hoy hacemos parte de este panel en representación de McLaren, Juan Pablo López, director técnico y comercial de la oficina, Omar Torres, que es ajustador senior con amplia experiencia en todo riesgo construcción y por lo tanto en seguro decenal, aunque aún pues no hemos atendido reclamos de este ramo, y quien les habla. Les cedo la palabra ahora a Juan Pablo. Gracias, Danilo. Pues buenos días a todos. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la previsora pues, por invitarnos y al público en general por invitarnos a este evento. Me parece que son eventos importantes para el mercado. Como lo mencionaba pues, Danilo, yo soy el responsable pues, del equipo técnico acá en McLaren Colombia. Acá McLaren lleva aproximadamente más de 20 años en el mercado y estos últimos años hemos trabajado pues para renovarnos un poco. Un cambio importante que hemos hecho es que ya tenemos una cobertura nacional, que eso es importante, y somos 17 ajustadores atendiendo todas las líneas de negocios a nuestros clientes. También nos hemos enfocado y hemos desarrollado unos productos muy interesantes. Uno de ellos es la ingeniería forense, en donde nos concentramos pues, a identificar esas fallas de ingeniería en las diferentes construcciones, hacer análisis de causa raíz, lo cual es muy importante. También manejamos eventos cyber y hacemos auditorías pues, a las diferentes compañías que requieran ese servicio. Siguiente, Viviana. Bueno, esta imagen pues es muy importante. Aquí pues vamos a hablar pues de diferentes casos que hemos visto en el mercado. Nosotros hemos atendido un par, sin embargo nos vamos a enfocar en casos pues del día a día, pues para que ustedes vean cómo se presentan estos diferentes casos en la ruta que hemos visto y que bien nos ha explicado pues el equipo de previsor. Siguiente. Y ya pues aterrizando la metodología, entonces darle la palabra pues a mi colega Omar. Lo que vamos a hacer aquí es que dependiendo de las fases, pues sabemos que el seguro decenal pues es un producto nuevo. Entonces nos vamos a enfocar en los ejemplos, en los casos de siniestros donde
donde hemos tenido, donde hay más frecuencia y vemos que se están presentando varias inquietudes en el mercado y algunas tendencias. Y adicional, pues también vamos a ver qué otros seguros pues aplican o podrían aplicar cuando se dan estos casos. Entonces nada, muchas gracias nuevamente y les cedo la palabra a Omar. Buenos días, muchas gracias por su participación. Continuando por la ruta de siniestros que usamos en esta charla, es importante continuar con la parte de la sección de siniestros. Los siniestros que vamos a detallar a continuación son siniestros reales que hemos atendido, en los cuales vamos a ver que si bien la póliza tiene la cobertura, en ocasiones no siempre el tener la cobertura va a dar garantía de que haya una indemnización o una cobertura para el evento reclamado. Siguiente, Viviana. Como lo explicaba previamente la compañía, nos parece importante nuevamente resaltar en estas dos gráficas sencillas la importancia del periodo de la póliza frente al periodo de construcción de una obra. Aquí podemos ver que la póliza se desplaza en una escala de tiempo, arrancando con un inicio de obra, con un cerramiento donde los valores asegurados son muy bajos. Continúa desplazándose la construcción en la escala de tiempo y va a llegar a un valor del proyecto donde va a estar casi ejecutado en su totalidad. Es por esto que es importante que ese cronograma de obra que aportó a la compañía, que es la base de suscripción para ella, sea acorde a la realidad del proyecto. Hay ocasiones en las que el cronograma se extiende y no se le da aviso a la compañía de seguros. Eso implica que la eventualidad de una reclamación pues no esté fuera dentro de su periodo de cobertura que se tiene contratado. Es importante resaltar, como ya se manifestó previamente, que en el periodo de mantenimiento no hay cobertura para la propiedad, no hay incendio, no hay terremoto, no hay ninguna cobertura de daño material. Este tema es muy importante para los temas que vamos a analizar a continuación. Siguiente, Viviana. Los casos que vamos a analizar a continuación, como lo manifestamos, son casos reales. Es importante mencionar que para la suscripción de todo negocio y para la ejecución de todo proyecto de construcción o montaje se hacen unos análisis previos. Esa información contempla estudios de suelos, cronogramas de obra, presupuestos de obra, actas de vecindad, y esa información que se aporta a la compañía de seguros es la base que ella va a tener para decir si voy o no voy en la suscripción de este negocio. ¿Doy estas coberturas o no las doy? ¿Doy esta tasa, este deducible? ¿Qué sucede? Que posterior a eso, en ocasiones se presenta que durante la ejecución de un proyecto, el constructor hace alguna modificación y no lo avisa a la compañía de seguros. ¿Qué implicación tiene este tema? Que cuando llegue el evento a reclamarse y el ajustador, la firma ajustadora, llegue a analizar la información técnica de ese proyecto, si hay alguna modificación, puede conllevar a alguna objeción de la reclamación. Es importante resaltar que en las pólizas de todo riesgo, construcción y montaje, las compañías de seguros, todas en general, establecen como condiciones seguir los estudios de suelos, los presupuestos, los cronogramas y cualquier información técnica que forme parte del proyecto. Esa información, aparte de las condiciones o en adición a las condiciones de la póliza de suscripción, son las que se entran a analizar en un reclamo. Esta póliza es importante resaltar, perdóname, antes, regrésate. Esta cobertura, esta póliza de todo riesgo construcción es importante resaltar que tiene un anexo de responsabilidad civil extracontractual para los daños que se generen a terceros derivados de la ejecución de la obra. En este caso, en este ejemplo que vamos a ver, estamos viendo que durante la ejecución de un proyecto, todo proyecto tiene un nivel de excavación, un movimiento de terreno, ya sea mínimo para poner las bases de la edificación, ya sean casas o sótanos o la cimentación profunda para una obra de mayor tamaño, implica un movimiento de terreno. Esta cobertura, este ejemplo que vamos a analizar a continuación,
se presenta como afectación de propiedades vecinas por un debilitamiento del elemento portante, el cual se desplaza y genera un daño en sus predios colindantes. Siguiente. Como se mencionaba, toda edificación tiene un asentamiento. Ese es un asentamiento natural, es algo normal, y ese asentamiento está definido en los estudios de suelos. Los daños generados por ese asentamiento, que es un hecho cierto, no es asegurable de la póliza. El estudio de suelo siempre va a definir que va a tener, dependiendo de la magnitud de la edificación, un asentamiento de X o Y milímetros o centímetros, y eso no es objeto de seguro. Como se mencionó, los estudios de suelos deben ser la condición y forman parte integral de la cobertura. Cualquier cambio que se presente debe avisarse a la compañía de seguros. Otro factor de riesgo en este tipo de cobertura son los proyectos que tienen aislamiento nulo entre edificaciones y vecinos. Esto quiere decir que el proyecto es totalmente pegado, adosado. Implica una mayor riesgo, ya que la obra en construcción siempre va a tener un asentamiento y puede afectar al vecino. También es importante analizar las condiciones de las propiedades vecinas, como se mencionaba previamente, analizar si son sismos resistentes, qué tipo de construcción tiene. Y un aspecto muy importante en esta cobertura es que la cobertura está diseñada cuando se presente el derrumbe total o parcial de ese predio tercero, que se afecte la casa en su totalidad, o algunas paredes o muros, pero que genere un derrumbe total o parcial. Como se indicó previamente, toda construcción tiene un asentamiento que es previsible, y en tal sentido esos daños menores, que si te cuarteó la pared o se te levantó alguna pintura por ese asentamiento, eso es algo normal y eso lo cubre el contratista por un ítem de imprevistos. Siguiente. Este es un ejemplo claro de lo que sucede, de lo que estábamos exponiendo previamente. Dependerá el análisis de la condición del proyecto, de los vecinos. Es importante levantar actas de vecindades, analizar las condiciones del proyecto. Aquí, pues, en la foto observamos la magnitud de la obra, un edificio de 10 pisos con sótanos y con una casa al lado. Claramente, pues, si no hay ninguna separación, la casa se va a afectar. Entonces, también es importante que dentro de esa información que se le aporte a la compañía de seguros se le dé claridad total del riesgo. Siguiente, por favor. Este es el esquema del siniestro. Podemos ver ahí donde está la obra resaltada. Se trata de la construcción de 2 torres de apartamentos con sótanos, con 2 sótanos. Y resaltamos en rojo las afectaciones principales, que son edificios de vivienda por el costado posterior, y por sus costados laterales habían casas de 2 pisos, que a pesar de ser casas que no tenían construcción sismo resistente, no se vieron tan afectadas porque había una separación de por medio. En este caso, el proyecto tenía contratada su cobertura de responsabilidad civil, tenía contratada su anexo de vibraciones o debilitamiento de elementos portantes para los daños que le generara el tercero, pero hubo una modificación en las condiciones del proyecto. Cuando se hizo la inspección de ajuste, la compañía de seguros emitió una póliza y el cliente aportó un estudio de suelos en el cual decía que era un edificio de 10 pisos y un sótano. Cuando se fue a la inspección a determinar la magnitud del daño, evidenciamos una excavación superior y se determinó que el proyecto se estaba ejecutando con 2 sótanos. Esto conllevó a que el siniestro fuera objetado. ¿Por qué motivo? Porque a la aseguradora y el estudio de suelos que se le aportó, se le dijo que era un sótano. Esto representó una modificación del estado del riesgo, un incumplimiento en las condiciones de la póliza, un incumplimiento de los estudios de suelos, y eso conllevó a que el daño fuera excluido. Ahora bien, es importante resaltar que esta modificación no la hace el constructor arbitrariamente. Ellos apoyan en sus ingenieros de suelo, se hace un nuevo estudio y se hacen nuevas recomendaciones para construir. No obstante, esas modificaciones tienen que ser avisadas a la compañía de seguros para determinar si
continúan o no, si hacen una variación, una mayor prima, una modificación al deducible. Por eso es importante que toda modificación que se presente en la información se le dé aviso a la compañía de seguros. En este caso, a pesar de tener cobertura, las coberturas, el siniestro se objetó por esta modificación del estado del riesgo. Siguiente. En este escenario, en caso de haberse tenido cobertura, había otros seguros que podrían llegar a verse afectados y que a su vez podrían implicar que estos terceros hubieran hecho un derecho de subrogación ante la compañía de seguros en caso de que el evento hubiera estado amparado. Como vimos en la gráfica anterior, habían casas y edificios de vivienda y una bodega. Estos predios podían tener póliza de hogar para las casas vecinas, póliza de áreas comunes para la copropiedad de los edificios que se vieron afectados y póliza de property de riesgo de daño material para la bodega. No obstante, hay que determinar si esas pólizas hubieran cubierto los daños que se hubieran generado por ese movimiento de terreno que causó el proyecto. Usualmente hay pólizas que lo cubren, otras no lo cubren. Si hubiera cubierto el tema, el tercero, digamos las pólizas de hogar, hubieran reclamado a su compañía de seguros y hubieran dado los derechos de subrogación para que fueran a hacer el efectivo recobro ante la compañía de seguros que tiene asegurado el proyecto. En esta cobertura es muy importante que se levanten las actas de vecindades. Muchas veces los constructores no ejecutan la totalidad de las actas. Esta es una condición que siempre está en las pólizas de todo riesgo construcción para esta cobertura y es que se levanten las actas de vecindades. Esta información le va a permitir a la compañía de seguros establecer las condiciones en las cuales estaba el predio, en las cuales está y determinar si da o no la cobertura. También es importante porque va a ayudarle al constructor a blindarse ante alguna reclamación que le presenten los terceros de que su predio estaba en mejores condiciones o determinadas mejoras que lleguen a querer reclamarle a la póliza. Estas actas es importante que estén firmadas, que estén fechadas, que tengan un registro fotográfico que evidencie el estado de ese predio vecino. También es importante resaltar que en ocasiones los vecinos no firman las actas de vecindades o se niegan a dejar entrar a la constructora a hacer esta revisión. En ese caso, la firma constructora o el asegurado lo que debe hacer es levantar su registro, pasar las comunicaciones solicitando la visita, tomar el registro fotográfico que pueda exteriormente y registrar el acta en la notaría. Esto lo puede hacer, esto es un trámite normal que se realiza en notaría, en cualquier notaría lo pueden hacer y va a dejar evidencia de en qué estado estaba ese predio. Siguiente. El siguiente escenario es un hurto de mercancía, perdón, un hurto de herramientas menores. Aquí también es importante reiterar la información que se aporta a la compañía de seguros. Todas las compañías de seguros piden un presupuesto de obra. En ese presupuesto de obra se discriminan los ítems que se intervienen. Entonces vamos a encontrar ítems generales de cerramiento, descapote, pilotaje, excavaciones, construcción, pintura, acabados, XXX. Y ese presupuesto es el valor asegurado de la póliza. Es importante resaltar que estas herramientas menores son propiedad de los subcontratistas, que si bien los subcontratistas también son asegurados de la póliza, vamos a entrar a analizar qué sucedió en este caso. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta que estas herramientas menores son aquellas que son de propiedad de los subcontratistas de vidrios, pinturas, trabajos menores. Son herramientas que son del día a día de estos contratistas. Son aquellas herramientas que son diferentes al equipo de maquinaria de construcción pesada o maquinaria amarilla, la que se utiliza para excavación o pilotaje o torregrúas. Es el taladro, el martillo, toda esta clase de equipos
Y hay que tener en cuenta que no siempre este tipo de herramientas están incluidas en el presupuesto de obra. ¿En qué sentido? Que es la herramienta que lleva día a día cada contratista, y muchos de esos contratistas pues llegan a su momento a operar cuando se necesita. Entonces en la excavación va a estar el equipo pesado, pero no va a estar el que instala adecuaciones eléctricas. Él va a llegar al final y mientras tanto ese contratista pues va a estar operando en diferentes proyectos y su herramienta está con él continuamente. Entonces, las herramientas menores, por lo general, no son incluidas en el presupuesto de obra. Entonces, cuando se presenta alguna reclamación sobre este tipo de herramienta menor, se entra a verificar el presupuesto de obra y pues se evidencia de que no forma parte de los ítems asegurados y de los valores declarados a la póliza. Entonces, es otro aspecto a tener en cuenta para las coberturas de la póliza. Siguiente, por favor. ¿Qué se recomienda para este tipo de bienes? Como se mencionaba, ellos trabajan en diferentes frentes de obra y casi nunca dejan su herramienta en la obra asegurada. Entrar a hacer un almacén en el proyecto para tener un control de entrada y salida de esa herramienta es un manejo administrativo y una carga operativa muy complicada para nuestro asegurado o para el contratista principal. Es un manejo incontrolable porque pues, son N cantidad de contratistas, cada uno entrando pues un destornillador, un martillo o dos, un taladro, entonces es una carga operativa inmanejable. Y al ser inmanejable este tema, al final lo que se va a presentar es un faltante de inventario de este tipo de herramientas. Por ende, los faltantes de inventario no son objeto de cobertura también en este tipo de pólizas. También se presenta mucho hurto simple de este tipo, entonces pues, al motivo no son objetos de cobertura. Y en el momento de presentarse un hurto, que llegue a presentarse un hurto calificado como tal a un proyecto, pues por experiencia ya hemos evidenciado que no van a ir a robarse el taladro menor, sino los equipos de mayor valor, como los podcast, taladros o percutores de pesados. Siguiente. En el siguiente escenario, y pues a raíz del tema invernal que ocurre en todo el país, vamos a analizar el siguiente evento que se presenta por inundaciones y daños por agua. El siguiente, por favor. Aquí es importante mencionar también, resaltar que todo proyecto tiene un movimiento de tierra y la tierra, el terreno, todo terreno tiene agua. Todos, algunos en mayor cantidad y otros en menor cantidad, dependiendo a su vez el nivel de excavación, del movimiento de tierra, pues este nivel de agua va a afectar el terreno en mayor o en menor cuantía. Sumado a eso, pues el cambio climático hace que el terreno abierto absorba más agua. Esa mayor concentración de agua también influye considerablemente en un terreno. Hace que se sature de agua o que pierda sus limos y pierdan sus limos y su compactación. Dentro de la información que también se solicita para el análisis de un proyecto, tenemos que en ocasiones se manejan estudios hídricos. Esto se utiliza cuando las obras a construirse se ejecutan con cercanía de ríos, lagunas o zonas donde se presentan inundaciones en el pasado. Entonces, adicional a la información que ya se analizó, que mencionó ahorita respecto a cronograma, presupuestos y estudios de suelos, ocasionalmente el proyecto va a necesitar un estudio hídrico. Este estudio hídrico también forma parte integral de la póliza. Hay que analizar también que a mayor cantidad de sótanos es mayor la excavación. A mayor excavación, mayor exposición a derrumbes por incremento de agua en el terreno cubierto. Siguiente, por favor. En este tipo de pólizas u otros seguros, cuando se presenta un derrumbe,
hay que tener en cuenta que la obra en construcción como tal no puede tener otro tipo de seguros. No obstante, si hay entregas parciales de apartamentos, oficinas, áreas comunes, la responsabilidad de la póliza expira desde el momento en que las obras o sus unidades individuales son entregadas o puestas en operación. ¿Sí? Aquí es importante también resaltar nuevamente el tema de la vigencia del seguro. Aparte de que si está dentro del periodo de construcción de la póliza, también es importante resaltar que la póliza define que si hay unidades o partes de la obra entregadas o puestas en operación, la cobertura también cesa de responsabilidad de la póliza de todo riesgo de construcción. En una póliza de todo riesgo de construcción, la cobertura va desde el momento en que inicia hasta cuando la obra es finalizada o puesta en funcionamiento. ¿Por qué queda excluida la cobertura ahí? Porque si la obra ya es puesta en funcionamiento, ya terminó su periodo de pruebas, que forma parte de la póliza de todo riesgo de construcción. Al ser entregada y puesta en funcionamiento, entra a operar su cobertura de mantenimiento, y al ser entregada la obra o parte de la obra o la unidad o el apartamento o la oficina, al ser entregada al dueño, pues también cesa el interés asegurable sobre ese bien. En tal sentido, en un ejemplo de construcción de edificios, de apartamentos, pues sabemos que hay unas entregas parciales a medida que se va ejecutando la construcción y se van terminando los apartamentos. Esa entrega ya hablábamos en que entra a operar la póliza de hogar o la póliza de incendio de deudores, y esas unidades quedan excluidas de la cobertura de todo riesgo de construcción. Aquí es importante tener en cuenta, como recomendación al constructor, que tenga su acta de entrega cuando se presente la misma, que la misma tenga fecha, firma, y establezca las condiciones en las cuales se entrega el inmueble al tercero o nuevo propietario. Esto lo va a eximir de responsabilidad cuando se presente alguna reclamación. También, nuevamente, es importante que se cumplan siempre la información técnica del proyecto, estudios de suelos, cronogramas y toda la información que se aporte a la compañía de seguros o la información que forme parte del proyecto. Si bien puede que a la compañía no se le suministre algún documento por error o omisión no intencional, en el momento de un ajuste se evalúa toda la información técnica del proyecto. Si esa información técnica del proyecto no es ejecutada como se diseñó, como establecieron los estudios, esto implicaría analizar posibles escenarios de no cobertura por este incumplimiento. Siguiente, por favor. Este es otro ejemplo muy común de lo que se está sucediendo. Va ligado también al tema del invierno. Son los deslizamientos de tierra y rocas que se presentan continuamente en vías y en proyectos con gran excavación para la construcción de los sótanos. Aquí analizaremos también las condiciones en las que se presentan los eventos. Siguiente, por favor. Bueno, definimos que se define que el deslizamiento o derrumbe es un fenómeno de la naturaleza y se desarrolla cuando el agua se acumula rápidamente en el suelo a raíz de intensa lluvia o rápida convirtiendo un terreno en barro. El barro puede fluir rápidamente y ataca poco a poco o sin aviso y a gran velocidad. Estos eventos suelen ocurrir por el agua que se impregna en el terreno destapado, impregna los suelos, los terrenos, y puede aumentar los riesgos de deslizamiento. Parte de la información que se analiza o analizan los constructores son los periodos de retorno de lluvias que se presentan en los últimos 20 o 50 años, pero pues cada día en las noticias vemos que superó el histórico, que las lluvias del día de hoy superaron el histórico de los últimos 15 años, 20 años, entonces los objetivos se están quedando cortos debido al cambio climático. Es importante también que en este tipo de obras, cuando se presentan muchas construcciones, mucha excavación, hablando en tema de
de construcción de edificios. Cuando se presenta una excavación muy profunda, implica que el proyecto deba tener una protección especial en su contención. Este tipo de protecciones se trabajan con muros anclados, pero son unos costos de construcción muy elevados para una obra. Entonces, en ocasiones se opta por hacer unos proyectos de menor excavación, de menos sótanos, y son proyectos que en la eventualidad de realizarse esta excavación mayor, pues hay que analizar muy bien las condiciones que define el ingeniero de suelos para hacer esa excavación. Entonces, no solamente estamos hablando de muros anclados, sino va a definir otra serie de guías de recomendaciones constructivas, como hacer, colocar inclinómetros en el terreno, hacer mediciones diarias, colocar cierta serie de parámetros para contener o estar midiendo esa excavación y esa inclinación. Esta información también, cuando se presenta algún tipo de siniestro o de evento, se entra a analizar el cumplimiento de estas condiciones. Es allí que el constructor debe seguir estrictamente las condiciones que define el ingeniero de suelos. También es importante mencionar que hay que determinar qué tipo de constructor es el que va a ejecutar esta clase de obras, su experiencia. Muchas veces lo que sucede actualmente es que se hace un proyecto, entonces se crea una constructora, una SAS, que ejecuta la obra y posteriormente pues finaliza y ya abren otra razón social. Hay que determinar cuál es la experiencia de esa constructora, quién está detrás, cuál es el ingeniero residente, cuál es el ingeniero a cargo de la obra, y determinar qué experiencia tiene pues para analizar si a nivel de suscripción pues es interesante o no hacer este tipo de proyecto. También pues en ocasiones simplemente es la mala suerte. Hay constructores que pues siguen a cabalidad todas sus recomendaciones, tienen muy buena experiencia, pero simplemente a veces pues el cambio climático satura el terreno, se presenta algún tipo de evento que pues es accidental, súbito, imprevisto, pues claramente pues entrará a operar la póliza. Siguiente, por favor. En este tipo de evento, pues como la obra aún está en construcción, no se considera que existan pólizas vigentes para el proyecto en sí. Este tipo de evento suele ocurrir en la etapa inicial de excavación y movimiento de terreno. Ahora bien, respecto a los terceros y subcontratistas, es posible que ellos tengan otros seguros contratados. Hablamos de terceros, ¿en qué sentido? De que si mi obra es la que está haciendo la excavación, yo soy el causante del deslizamiento. ¿Sí? Puede presentarse un deslizamiento externo si tengo una montaña o esto, en cuyo caso no es responsabilidad de mi proyecto, pero sí me va a afectar mi obra, o puede que mi excavación afecte a los terceros y afecte mi obra. En tal sentido es que hablamos de las posibles otros seguros respecto a la afectación de los terceros. Los daños al inmueble, daños al inmueble y contenido para los terceros, ellos pueden tener póliza de hogar, áreas comunes o property. Como lo mirábamos en el ejemplo de la DRC, pueden existir casas, apartamentos que van a tener su póliza de hogar, los edificios, sus áreas comunes o alguna otra planta, bodega o tipo de industria que tenga su póliza de property. Respecto a, pueden haber daños a vehículos que a consecuencia de ese hundimiento y deslizamiento de terreno puede afectar, arrastrar vehículos que estén colindando a la obra. Puede haber afectación a terceros, a daños a vehículos, en cuyo caso pues podría existir una póliza de automóviles. Todas estas pólizas, pues en caso de que los terceros las hagan efectivas, pues darán del derecho de subrogación a su compañía de seguros para que vaya contra la aseguradora del proyecto en construcción. También pueden presentarse lesiones corporales a terceros, cuyo caso pues se va a afectar pólizas de EPS, medicina prepagada, vida. También puede presentarse muerte, invalidez a terceros
y claramente pues daños a los contratistas y subcontratistas que eventualmente estén ejecutando esa excavación o estén cerca de esa excavación y puedan ser pues afectados en ese deslizamiento. Siguiente. Como lo mencionamos anteriormente, pues estas pólizas, pues al momento de afectarse le va el derecho de subrogación a la compañía de seguros. Nuevamente, como recomendación, ejecutar siempre la información que dictamina el estudio de suelos, contratar una firma especializada idónea en una excavación de suelos. También es importante que los contratistas tengan su afiliación de EPS, de ARL. Hay que recordar que por sentencia de la Corte Suprema se dictaminó que el constructor es solidariamente responsable. Y se recomienda que la póliza o el contratista que ejecuta la construcción del proyecto tenga su póliza de responsabilidad civil que cubra cualquier daño que pueda generar. Siguiente. El siguiente escenario es un incendio. Nuevamente aquí vamos a analizar que si bien la cobertura forma parte del amparo básico, vamos a analizar lo que sucedió en el siguiente caso. Siguientes, por favor. Aquí vamos a analizar lo que se ha reiterado como un aspecto muy importante y es tener en cuenta la vigencia de la póliza. En este escenario colocamos estas fechas para hacer la explicación. Colocamos un periodo de construcción de 12 meses, de enero a diciembre, un periodo de mantenimiento de 6 meses, el cual, si detallamos, inicia desde el momento en que finaliza el periodo de construcción. Aquí el siniestro se presentó el 1 de mayo del 2020 y detallamos este periodo, este siniestro se presenta durante el periodo de mantenimiento, lo cual daría lugar a objeción porque la cobertura de incendio finalizó el 31 de diciembre del 2019. Otro aspecto que también establece la póliza es que si el bien es puesto en operación y funcionamiento, también es excluido de la cobertura porque ya fue entregado, ya terminó su etapa de pruebas y fue entregado al tercero. Ya no hay responsabilidad del contratista, ya no hay interés asegurable y son objeto de una póliza operativa, llámese multirriesgo, property, áreas comunes o póliza de hogar. En este caso también fue puesto en funcionamiento durante el periodo de mantenimiento. En conclusión, este siniestro se objetó porque el incendio se presentó una vez finalizada el periodo de construcción que fue reportado a la compañía de seguros. Este periodo de construcción, como lo mencionó la compañía, es prorrogable, pero tiene que ser antes de que finalice, soportar los motivos del por qué se prorroga, soportar un nuevo cronograma y en tal sentido la compañía analizará sus condiciones para extender esa prórroga. Siguiente. Omar, me comentan que vamos a hablar un poquito de dos casos para dejar un poco más de claridad. Si quieres, dame un momentico y Danilo nos va a dar unas explicaciones. Perfecto, muchas gracias. Y teníamos otros reclamos que hemos atendido como ejemplos, pero pues por tiempo, para respetar la agenda de todos, vamos a cortar en este momento la presentación. Queríamos hablarle rápidamente de dos siniestros que pues obviamente son muy conocidos por todos. El primero es el del edificio Space que ocurrió en Medellín y en este caso no hubo cobertura por la póliza de todo riesgo construcción porque ya se había realizado la entrega del proyecto, aunque había unas torres que todavía no estaban habitadas. Como ya se había entregado todo el proyecto, la póliza de todo riesgo construcción finaliza en el momento en que yo hago entrega parcial o total del proyecto que estoy construyendo. Entonces, por lo tanto, esa pérdida quedó ese reclamo quedó sin cobertura. A raíz de este evento, y pues como ocurre mucho en la práctica en nuestro país, después de que ocurren este tipo de situaciones, las leyes se modifican. Entonces, a raíz del evento del edificio Space, se empezó a diseñar esta póliza del seguro decenal, que es básicamente, como ya lo mencionó la compañía, una extensión de la cobertura de la póliza todo riesgo construcción, que ofrece coberturas que no están incluidas en las pólizas de copropiedades, las multirriesgo, todo riesgo que yo tomo normalmente.
Entonces son complementarias, ya lo decía Carlos en el momento en que hizo la exposición. Yo debo tener las dos pólizas porque la decenal me cubre defectos de diseño, de construcción, y eso no está amparado por la póliza de copropiedades que yo tomo. Y el otro caso es el del Portal de la Villa, que es una pérdida total de un conjunto residencial de más de 230 unidades de vivienda. Ocurrió por un deslizamiento de terreno. Este sí estuvo amparado por la póliza de copropiedades, pero es muy interesante para efectos de la liquidación porque tuvimos, entonces lo manejamos nosotros como ajustadores, tuvimos todos los escenarios, tuvimos no como tal una coexistencia, pero sí pólizas de deudores, pólizas privadas, con previsora, con otras compañías, y previsora tenía el seguro de copropiedades. Entonces ahí tuvimos que mirar caso por caso puntualmente, hacer la liquidación sí global, pero mirar ya al momento de hacer el desembolso, el pago de la indemnización, las condiciones particulares de cada inmueble en cuanto a otros seguros para entrar a definir el valor que debía pagar previsora y que debían asumir las otras compañías. Eso sería todo por parte nuestra. Bueno, perfecto. Aquí hay algunas preguntas. Voy a tratar de sacar como las más que les pueden dar respuesta a la mayoría de nuestros asistentes. Hay una sobre la cobertura del periodo de mantenimiento, cuál es el inicio, hasta dónde va, para que nos amplíen un poquito más. Claro que sí, con gusto. Pues el periodo de mantenimiento inicia en el momento en que finaliza el periodo de construcción o el bien es entregado y puesto en operación. Como lo mencionábamos pues, previamente en la parte de suscripción, este periodo de mantenimiento es un tema de postventa y entra a operar cuando yo entrego. Yo no puedo entrar a hacer mantenimiento sin que haya entregado el bien, ¿sí? Entonces ese es un aspecto importante en cuanto a la cobertura, porque bien puede haber entregas parciales. Digamos, el ejemplo más claro es un edificio de apartamentos, que hablábamos de que van a haber unidades de apartamentos que son entregados, pero va a haber parte de las áreas comunes que todavía no se entregan o no están terminadas. Entonces, el periodo de mantenimiento, yo, constructor, le entrego al propietario, le entrego su apartamento, le hago su acta de entrega, revisamos su acta de entrega. A partir de ese momento entra a operar el periodo de mantenimiento para esos bienes. Y así sucesivamente. Perfecto. Hay otra inquietud. Nos decían que si una póliza de áreas comunes podría reemplazar la de incendio deudores. Ahí, digamos que cuáles serían las coexistencias o si definitivamente es aconsejable que tengan sus dos pólizas. Pues por experiencia en el Portal de la Villa, sí puede reemplazarla, pero hay que verificar las condiciones de cada póliza. Porque, por ejemplo, Previsora aseguraba valor de reconstrucción de áreas comunes y privadas de todo el conjunto. Sin embargo, yo en el mercado puedo conseguir, inclusive con la misma compañía, un seguro a valor de reposición o valor comercial. Entonces, el valor comercial me paga un poco más porque cubre el valor del mercado de mi bien, mientras que el valor de reconstrucción simplemente iría hasta el monto que cueste volver a hacer el predio afectado, el inmueble afectado en las mismas condiciones. Bueno, perfecto. Aquí nos decían que si hay una construcción por etapas y de pronto la persona, el constructor solo tenía proyectado hacer 4, pero llega a la tercera etapa, ¿ahí qué pasa con la cobertura de la póliza de todo riesgo o construcción? ¿O qué debe Pues hacer? hay que analizar cómo es la construcción de la obra en sí. Usualmente cuando se ejecuta un proyecto de 4 torres o mayor cantidad de torres, el diseño del proyecto está concebido en un todo, en el sentido de que la parte de sótanos y la parte de excavación va a ser para todas las torres, por lo que van a estar compartiendo y aprovechando su área de sótano para parqueaderos. En ese sentido, pues habrá que analizar, aunque pues también dependerá también el tema de suscripción de la compañía, cómo se van a ejecutar las torres. Puede que vayan
independientes. Claramente esa modificación hay que avisarla a la compañía de seguros, va a haber una disminución del valor asegurado, va a haber una disminución en el cronograma de obra de ejecución, ¿sí? Aquí también es importante resaltar que muchas veces se manda es el cronograma completo para la ejecución de las 4 torres. Un proyecto de 4 torres puede estar tardando unos 24 meses. No quiere decir esto que si terminaron la torre 1 y tenemos vigencia de 24 meses y terminaron 1 o 2 torres en el primer año, esas torres sigan con cobertura, como lo hablábamos ahorita en parte de suscripción y de siniestros. En el momento en que la torre es finalizada o entregada o puesta en operación, cesa la cobertura, así la cobertura la tenga por 24 meses. Entonces ahí entran a operar las pólizas de property, de hogar, áreas comunes. Sería una modificación del estado del riesgo que hay que avisarlo a la compañía de seguros y pues en tal sentido el área de suscripción determinará si hay algún ajuste de prima o qué, pero pues también es importante definir que el proyecto si está unido por sótanos, si la excavación se hizo completa para el ejemplo de las 4 torres o se está haciendo excavación parcial por torre. Perfecto. A grandes rasgos, ¿cuáles serían las recomendaciones de ustedes como ajustadores para los constructores en todo este desarrollo de las pólizas? Pues para que vimos algunas recomendaciones en casos, pero en general, ¿qué les aconsejan ustedes a los constructores para que no vayan a quedar descubiertos en ningún momento? Hay 2 aspectos muy importantes. El primero es tener muy clara la vigencia, como ya se ha mencionado previamente. El segundo aspecto muy importante es ejecutar las recomendaciones que dictamina el estudio de suelos y aportar la información que es a la compañía de seguros. En ocasiones, ¿qué sucede? Un proyecto no es que yo dije, mañana voy a hacer un edificio en el centro de la ciudad. Eso tiene un estudio previo, tiene análisis, tiene estudios de suelos, sale una versión 1, 2, 3 del estudio, que vamos a hacer un sótano, 2 sótanos, o 3, o sin sótanos, o X cantidad de diseños. Lo importante es aportar a la compañía el estudio final, el real de lo que se va a hacer. Hemos encontrado casos de que el cliente presentó el estudio inicial y posteriormente hicieron alguna modificación antes de iniciar la obra, pero le aportaron a la compañía un estudio diferente. La compañía hace un análisis y dice, bueno, esto es sin sótanos o con sótanos, tal. Pero cuando llegamos al siniestro, hay una modificación. Claramente esa modificación, el constructor se apoya en sus ingenieros, en sus geólogos, en sus geotécnicos para hacer las modificaciones, pero debe avisarle a la compañía de seguros. Ahora, si dentro del proyecto, porque también suele suceder que durante la excavación se encuentran factores que no se identificaron en los sondeos de suelos, debe avisarle a la compañía de seguros, como el ejemplo que tuvimos de la objeción. El cliente dictaminó a medida que fue avanzando la obra, pues encontró un mejor terreno y dijo, bueno, hagamos 2 sótanos. Sí, era viable, pero no lo avisó la compañía de seguros. Tenía los estudios, las recomendaciones, pero no lo avisó. Modificación del estado del riesgo, agravación por incremento en la excavación, el siniestro se objetó. Esa es la recomendación, sumada dentro de la información, pues tener un buen reporte de actas de vecindades para la afectación de los terceros. Perfecto, y creo que ya por tiempo vamos con la última pregunta. Nos dicen que si en una póliza de copropiedades que tiene incluidas áreas privadas, se pueden otorgar coberturas equivalentes a la de hogar deudores para las casas o apartamentos que estén pignorados a entidades financieras. No sé ahí quién nos puede apoyar. Si quieren yo les respondo. Se está haciendo mucho, realmente nosotros en muchas copropiedades que tenemos aseguradas, incluso no solamente cuando tiene el área privada, sino hasta el coeficiente cuando solamente tiene áreas comunes, sí lo hemos venido haciendo de entregar como un endoso donde se puede entregar a la entidad financiera que ese apartamento o esa casa o ese inmueble está asegurado bajo una póliza de áreas comunes. Eso se puede hacer. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces las entidades financieras piden algunas condiciones, algunas cláusulas de revocación, de aviso de no renovación, bueno, una serie de cosas, o incluso condiciones diferenciales a las que tenemos en áreas comunes, por ejemplo, deducibles o temas de ese estilo. Entonces, si bien se puede hacer, tenemos que verificar que las condiciones que nosotros estemos otorgando en la póliza de áreas comunes
correspondan a las que está solicitando el banco, o más bien al revés, que las que está solicitando el banco sí las estemos dando en áreas comunes. ¿Por qué? Porque la dificultad puede ser que nos encontremos ante eventos donde en una póliza de áreas comunes, incluyendo áreas privadas, lleguemos a tener coberturas diferenciales en cada apartamento. Es decir, un banco pide deducible del 1% y resulta que la póliza tiene el 3%. Entonces vamos a encontrar una diferencia en las pólizas porque casi que nos tocaría hacer una cobertura por cada apartamento. Esa es la dificultad operativa que podemos tener, pero sí lo venimos haciendo y se ha hecho en muchos casos porque realmente el inmueble pues estaría prácticamente asegurado en la póliza de áreas comunes. Lo que tendremos que verificar es las condiciones que cada banco pide, que casi que cada entidad financiera pide unas condiciones diferentes. Entonces eso es lo que nos llevaría a revisar cada situación y mirar si realmente lo que estamos dando en nuestra póliza sí corresponde con lo que está requiriendo el banco y pues mirar si se puede o no llegar a ajustar algunas de esas condiciones. Pero la respuesta es sí, sí lo hemos hecho en algunas ocasiones. Perfecto, bueno, muchas gracias. En primer lugar, desde la Gerencia de Negocios Privados les agradecemos la participación de nuestros conferencistas, expertos en estos temas. Siempre se nos va quedando corto el tiempo, sabemos que hay muchas inquietudes, sin embargo, pues los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Tenemos página en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Tenemos en nuestra página web de www.previsora.gov.co también encuentran información. En YouTube tenemos un canal de Previsora Seguros donde muchos de estas charlas van siendo colgadas para que ustedes puedan volverlas a ver, si tienen alguna información. Ustedes saben que de todas formas tenemos nuestras sucursales a nivel nacional. Entonces les agradecemos muchísimo, muchísimo a nuestros conferencistas y a ustedes por nuevamente acompañarnos en estas charlas. Muchísimas gracias.